Hola, ¿qué tal mis amigas y mis amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y hoy no voy a catalogar las noticias ni de Bloody Mary, ni de, no sé, descontracturadas, ni de nada. Hoy tengo sentimientos encontrados. La verdad que estoy muy inflamado en las partes nobles. Primero tengo que pedirle disculpas porque se ve así mi silla gamer. Porque tengo una silla que está... No tengo una silla posta para la compu. Se me rompió hace un par de años y no la pude reponer. Y entonces tengo una que me hice muy espectacular, que es como así como tullidita, que son dos gomas, aunque ustedes no lo crean, Alma la vio, son dos gomas de auto, que le pedí a mi vecino de enfrente, cuando las iba a tirar, dos gomas de auto, y la parte de arriba de una de esas sillas, que son así tipo como vos vas al médico y esperás. Bueno, el tema es que me estaba quedando como, a ver, ¿cómo lo explico? Como que se estaba bandeando para un costado, ¿viste? Y la verdad que dije, tengo el sofá, voy a ver qué onda. Y lo puse y wow, o sea, vos imaginate las 9 horas del directo del Averno sentado en esa silla, o sea, toda la sangre se me trababa en el culito y no subía al techo. Subía agua al tanque, boludo. Así que bueno, puse esto y está tullidito, está así como lindo. Pero claro, no, la otra me llegaba acá a la mitad de la espalda, ¿no? Y este me llega hasta acá arriba. Es más, tengo una adaptación de una maderita así para que me quede bien, porque el sofá es como así, como que estás tirado, tipo, estoy haciendo el video y me duermo. Pero esto así con la... Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Se ve. Tengo un pedacito de tela verde que puse acá atrás para tapar esas maderitas, ¿no? Pero bueno, hoy en la tarde voy a ir a comprar un pedacito más de tela verde para después hacerlo bien. Así que les pido disculpas. Qué bueno. Ah, mirá. Qué bueno. No me había acordado esto, pero si me dan un segundo... ahí está. Ahí apareció Martín, maldición. No sé por qué no querías aparecer, Martín. Bueno, quiero que sepas, ahora lo voy a decir justo, me acordé por eso. Tu donación de hoy, la voy a comprar, la voy a estar en la tela porque sale 1400 mangos ¿cómo se llama? El metro. Así que voy a usar, había dicho que mis donaciones iban a ser para los anteojos, pero bueno, tengo que comprar una telita para cubrir esto y que sea más prolijo. Bueno chicos, les decía, el tema de los sentimientos encontrados. Yo voy a dejar muy claro esto, ahora de entrada, que no me patrocina nadie, que no facturo, que no tengo, que no monetizo ni nada por el estilo. Yo creo que las películas se pueden ver de varias formas, así como se pueden ver las series, ¿no? Vos podés agarrar y decir, esta serie está buena, lo que no quita que no exista la inclusión forzada, lo que no excita que sea woke o un montón de cosas. Lo que pasa es que esto me parece que es como el robo, ¿no? El robo tiene, si vos entraste y robaste a mano armada, es una pena. Si vos entraste y robaste con un juguete, es otra. Y si, no sé, si golpeaste a alguien, es otra. Y si, no sé, si mataste a alguien en el robo, es agravado, ¿entendés? Bueno, esto me parece que es lo mismo. Y voy a sacar acá el ejemplo de Batman, por ejemplo, ¿no? A mí Batman no me gustó, de Batman mucho no me gustó. La verdad que me pareció... Yo tenía la esperanza que de Batman fuera más parte detectivesca, más como el juego de Arkham y un montón de cosas, y terminó siendo nada. ¿Está buena para verla? Sí, está buena para verla, pero nada más. O sea, no. Es más, la persecución del auto era un quilombo, no sabías qué camión iba para qué lado, el auto, no sé, por lo menos esa fue mi sensación. Me quedo con las de Nolan, siempre, toda la vida. Bueno, y me hubiera gustado el Batfleck, ¿no? El Batfleck me hubiera gustado verlo más y de otra forma. Bueno, vos dirás, Guta, ¿qué carajo? No, te estoy diciendo que para mí tienen atenuantes. Por ejemplo, a ver, una película Superman, Man of Steel 2, me gustó. Pero no puedo evitar decir que realmente pase algo con Perry White. Eso es inclusión forzada, lo que pasa es que es un atenuante, me parece. O sea, yo me quejo de lo woke, pero obviamente hay cosas que son un pafleto inmundo, como She-Hulk, y está, bueno, Man of Steel, por ejemplo. Pero no podemos tapar el sol con la mano. ¿Lo tiene? Lo tiene. Por más que a mí me guste más, me guste menos la película, no, o sea, no puedo venir a despotricar de lo woke o de la inclusión forzada, pero si me gusta la película, bueno, no pasa nada. No puede ser así. O sea, para eso te hago la gran Arcadia. ¿Está?
Lo que pasa que para mí, por ejemplo, a ver, otro ejemplo, acabo de ver el tráiler de Secret War, ¿no? El chabón me encanta cómo hace Nick Fury. Es más, otra cosa que voy a decir, en los trailers se ven que están poniendo, o sea, no digo que las películas no van a ser woke, ni que tienen un giro, ni que van a dejar de presentar otra cosa. Yo lo estoy diciendo porque aparte ya están casi grabadas, ya están casi filmadas, o sea que no hay mucho tiempo como para hacer un giro. Lo que estoy diciendo que en los trailers se ve que están mostrando una faceta un poco más seria, un poco más Warner, un poco más DC. Eso me dio la sensación en todos los trailers que vi de la D23. En todos. ¿Tá? Algunos me gustaron más, algunos me gustaron menos y otros que, bueno, tá, ni bola porque ni conozco. Ni me interesa conocer. Bueno. El tema acá es el siguiente. Por ejemplo, vi el trailer Secret War y ojalá que sea así de oscura, de seria. Me encantó. ¿Tá? Y me encanta el Nick Fury que hace el tipo este. Porque aparte Samuel Jackson es un actor recopado. Ahora, ¿es woke? O sea, no sé si querés llamarlo woke, si querés llamarlo, es un robo con atenuantes. ¿Está? Va a estar, capaz que está buenísima la película, capaz no, Nick Fury me encanta, pero me cambiaron la raza, hicieron apropiación cultural. ¿Está bien? Cuestión que me encanta porque las empresas estas hicieron apropiación, estaban en contra de la apropiación cultural y ahora la están haciendo. O sea, la hipocresía a su máxima expresión. ¿Está bien? Entonces, que vos después me vengas a justiciar o me vengas a bajar una línea. No, primero ganate de vuelta el puesto de tener, ¿cómo se llama? ¿Con qué autoridad moral me venís a mí a decir por qué cuestiono ciertas cosas, ciertos cambios de raza o ciertas cosas? Y entonces no me quedó más, como más... Qué trabado que estoy hoy. Por Dios, otra vez. Tuve que parar como 5 veces el video porque no me salen las palabras, no sé qué me pasa. Estoy trabado. Bueno, no me quedó como más opción o sea... A la mente me vino una de las cosas por las que abrí este canal. Y este canal era porque no quiero la estupidez para mi ahijada. No quiero un mundo estúpido. No quiero un mundo de gente con doblez. No quiero un mundo de corderos. No quiero un mundo en el que, me digas una cosa y me estés haciendo otra. No quiero un mundo donde sin ir más lejos, un mundo de estúpidos como el que estoy viendo. ¿Está bien? Y ahora vamos a pasar a la noticia. No lo voy a hablar de esto más, pero bueno, el tema es que necesitaba decir esto porque ya me toca los cojones. Está hablando mal y pronto. Así que vamos porque quiero que ustedes vean de qué vamos a hablar y seguimos con la noticia. Bueno, ya con esto ven todo, pero acá lo importante es otra cosa. Para mí, por lo menos, ¿no? El tema de la sirenita ya lo han tocado miles de canales, me imagino, y ta. ¿Qué me pasa con esto? Yo vi el tráiler. Primero voy a decir lo bueno. Vi el tráiler y dije, ay, cómo me agarraron por el lado flaco, ¿no? Estoy gordito, pero el lado flaco. ¿El lado flaco cuál es? Yo soy buzo. Amo el mar. Esa olota al principio del tráiler fue cuando estaban los barcos que todo el mundo se cagaba hasta las patas porque el barco quedaba 100L con olas de 15 metros. Bueno, que parecía que iba a rufar, que se iba a partir a la mitad. Y a mí la verdad que me daba una paz eso. Era como estar, también los buzos, estábamos en el fondo del mar y teníamos que hacer la subida o la descompresión. Y los tipos decían, no, déjame la linterna, así miro. No, a mí apagame la luz y ponerme una musiquita y me quedaba ahí colgado en la negrura oscura total. Es una paz, una sensación de que como que estás solo en el mundo, pero sabes que no estás solo, pero sabes que nada puede interferir con tu, ¿cómo se llama? Con tu karma, no sé, con alguna boludez así media fumona que anda por ahí. Bueno, está. Claro, después las tortuguitas, los pescaditos, todo eso yo lo vi y entonces me gustó, esa parte me gustó. Claro, después, las sirenitas son colores. Yo entiendo que vos haces un live action, pero esto parecía a mí me gusta Zack Snyder, no soy el fan ese acérrimo,
pero esto parecía la Justice League de Zack Snyder. Oscuro, una paleta de colores oscuros. Por lo menos el teaser, no sé toda la película. El teaser parecía todo oscuro, man. Parecía todo lúgubre, parecía, no sé, boludo, de Deep. ¿Te acordás de la película de Deep con Ed Harris? ¿Entendés que me encanta? Pero para los pibes. Y bueno, entonces me tocó los cojones y era como que te decía lo de mi ahijada, ¿no? Que no. A ver, yo miro los portales, me meto en mucho portal. Y si es más progre y más woke, mejor todavía, para ver las discusiones, ¿no? Y las discusiones son, si esto no es para vos, no lo mires, no te quejes, no esto y lo otro. Y yo digo, pará, boludo, o sea, si vos querés ser un cordero o una foca que aplaude todo, está perfecto. Pero yo, por más que sea un viejo, un boomer, yo me crié con esto. O sea, esto es mío. ¿Está? Vos lo estás aprendiendo a apreciar ahora. Pero vos no podés venir a... Capaz que la viste o no, pero vos no podés venir a decirme, che, loco, no, esto es una nueva era, una nueva esto. Bueno, mirate la vieja, comparalo. Obviamente, tené conciencia de que lo que viste lo hicieron hace 20 años atrás. Pero si tenés esa capacidad mental de darte cuenta de las diferencias en argumentos, las diferencias en colores, de dónde vino la película, a qué cultura pertenece, ¿está bien? Yo ahí te podría tomar en serio, pero que vos me vengas a decir que yo no puedo hablar porque soy viejo, o me vengas a decir que no puedo opinar porque si no es para mí, directamente no la veo. No. O sea, yo no soy un cordero. Yo primero puedo hablar de lo que se me cante el forro de las pelotas, porque encima en este canal he salido a defender hasta gente que la han censurado. ¿Está bien? Y me he puesto firme en ciertas otras cosas en las redes y un montón de cosas. Ahora, que de hecho me han bañado de algunas partes porque he dicho, loco, me estás hablando de que no querés censurar y las voces que no te gustan las ¿cómo se llama? Las bloqueás. Entonces, yo veo toda la gente esa... cordera, esa gente sin voz ni voto que dice que te quiere callar a vos para tener algo, un dejo de razón, ¿no? Que te quiere decir, bueno, no lo mires y callate la boca y consumilo, y si no lo consumas. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a poder yo venir a decir, no, esto que están haciendo está mal? ¿Por qué no voy a defender yo a mi ahijada? ¿Por qué no vas a defender vos a tu hijo? Y no es que esté mal. No es que esté mal que tengamos una sirenita negra. Para nada. ¿Está? Lo que pasa es que vos te estás apropiando de otra cosa. ¿Está bien? Y eso es lo que está mal. ¿Por qué no hiciste ya que tanto? Yo hace poco saqué un video donde hablaba de una Spider-Man en silla de ruedas y encima LGBT, ¿no? Entonces, ¿qué dije yo? Me encanta. Si tanto querés la inclusión, saca un héroe en silla de ruedas que además sea lesbiana. Y está perfecto y te lo aplaudo. ¿Querés hacerlo de 3 números para ver cómo sale? Perfecto. ¿Querés hacer un one shot? Hacelo. ¿Querés hacer una serie de 6 números? Hacelo. Me parece genial. Pero genial. Ahora, que vos me vengas a decir, bueno, no le tenemos tanta fe a los héroes inclusivos, no le tenemos tanta fe a los héroes que no son convencionales. Vamos a usar la fama de Spider-Man para impulsarlo. Eso tiene que ser una bofetada para ustedes. Tiene que ser una bofetada que hayan puesto una sirenita basada en la serie, de otro color, que te hayan hecho apropiación cultural, porque exactamente es lo que vos mismo o sea, si yo soy afroamericano, yo estoy tratando de defender que me apropiaron mi cultura, ¿no? Que me despojaron de mi cultura, que me despojaron durante muchos años, ¿no? Entonces ahora vos haces, o que hacían blackface o cosas así. ¿Entendés? Entonces para mí el cambio de raza tiene que ser una bofetada para ustedes, así como los cambios de sexualidad, así como los cambios de sexo. También tiene que ser una bofetada para la comunidad LGBT, porque quiere decir que compañías grandes como Marvel se llenan la boca diciendo esto, pero no tienen, yo creo que tienen la capacidad de crear cosas nuevas. Lo que no tienen es confianza en que esas cosas nuevas vayan a prosperar. Entonces utilizan los nombres de las marcas. Y eso me inflama soberanamente mis partes nobles. Y eso es lo que a mí me jode. ¿Está bien? Al margen de que, bueno, me parece que la sirenita es muy oscura.
Pero no hablo justo de la coincidencia, ¿no? Pero no hablo de la sirenita, la actriz, sino que hablo, el entorno es muy oscuro, me parece que tendrían que haberle puesto más colores, por lo menos en el teaser. Está en el teaser. La voz de la chica hermosa, no dudo de su capacidad de actoral, porque no la conozco, sé que debe ser la hija me imagino que es de Halle Berry, pero ¿entendés? Parece que tiene una voz hermosa, por la partecita que escuché me encantó. Ahora, tenías en la serie una chica una sirenita inclusiva. ¿Ah? Tenías una que podías hacer inclusiva. Esto es como siempre digo en Supernatural. Supernatural pusieron una cazador muda, es sorda, con lenguajes de señas y todo, y me encantó. Al margen que después la 10 empezaron a ponerse un poquito más progre, en la 11 más, y la 12 me parece un desastre. Te voy a ser muy sincero, a mí me encanta la serie, pero ya la 12 no voy a hacer spoiler porque esa gente la está viendo. La Season 12 me parece un desastre. Me parece, o sea, no un desastre, sigue estando buenísima. Lo que pasa es que ya se nota. Lo pueden hacer porque para mí no me puedo quejar y por eso la sigo consumiendo, porque es una historia desde cero. Pero vos ya empezás a ver la presión para meter cosas progres. Me jodió, me costó verlas en algunas partes, me dolió que lo estuvieran haciendo, pero la serie sigue estando buena, ¿tá? Y es de cero. Entonces, si vos por ahí me haces una tiburoncita negra, está perfecto, listo, no me pasa nada. ¿Querés hacer una pescadita negra? No me pasa nada. Pero la sirenita conlleva otro tipo de licencias, ¿tá? Y eso ya no me jode. Y acá es la parte importante. Todo esto es Sara Sazona. Creo que les había contado el tema de que yo hoy puedo decir una serie de Voice me gustó, pero no quita que una, ¿entendés? Porque no quiero que mañana, si yo llego a monetizar, o no sé, o llego a, no sé, a tener algún sponsor o algo por el estilo del canal, porque justo puse lo de Gatica y no me acuerdo si lo dije o no, les pido mil disculpas si lo dije. ¿Entendés? No quiero que digan, porque claro, ahora, no sé, tenés el sponsor, no sé, suponete Disney, no, nunca lo tendría, pero ponele Disney, ¿está? Y entonces ahora vas a hablar bien. No. Yo te puedo decir que una película está buena, que me gusta, que la pasé bien, que es divertida. Pero siempre, si sea mi sponsor Disney o el que sea, siempre te voy a decir si tiene, te voy a recalcar estos temas. Te lo dejo claro ahora, para que lo sepas ahora y te lo guardes este video, para si alguna vez me equivoco o sentís que me estoy dando vuelta o algo por el estilo, me lo muestres y yo me conozco en mis convicciones, te lo voy a poder explicar el porqué. Es más, si por X razón necesito facturar con Disney, te voy a hablar y te voy a decir, mira, te pido disculpas, me voy a tener que bajar los pantalones, lo que sea, no va a suceder, pero lo haría así, si fuera así. Bueno, lo que quiero que te quedes claro es que yo te puedo decir, como dicen en The Voice, que una serie está buena, te puedo decir que me gustó, pero nunca te voy a negar la realidad. Así como estoy haciendo Supernatural. Supernatural me encantó, me alucinó, te puedo decir que es la serie que más me gusta en la vida. No te puedo negar que en la 10 ya empezaron a ver cositas, en la 11 un poquito más fuerte, en la 12 bastante. Lo que pasa es que lo hacen de una manera copada, lo hacen de una manera diferente, lo hacen de una manera no tan forzada, aunque hubieron un par de ¿cómo se llama?, de frases que vos decís, wow. Pero en un momento, no sé, la chica le está pintando, pequeño spoiler que no se van a dar ni cuenta, le está pintando una habitación a un nene y hace toda la habitación re linda, con un lindo mural, todo, y pinta un arco iris, que se ve nada más que la partecita del arco iris, y después cuando la cámara retrocede, se ve que le pusieron adentro del arco iris todo el abecedario, ¿no? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Bueno, todo, completo. Entonces vos te das cuenta que es la comunidad abecedario. Es una forma, me parece, a ver, ¿cómo se dice? Original de mostrártelo, ¿no? Y esas son las cosas que tiene Supernatural. Vi un par de frases que te ajustician de una manera, pero ya te digo, no es una copia de nada. Para mí pueden hacer lo que quieran, ¿tá? Y en esa parte no se las voy a criticar. Me hubiera gustado que hagan la inclusión sin el panfleto pedorro ese, no sé qué frase tira la madre y eso y tal. No importa. Entonces, lo que queda claro es eso.
Yo te puedo decir que algo me gustó, Superman me gustó, tiene ese cambio de raza que no me jode. Puede ser que me encante Secret War, pero no podemos negar. O sea, por más que me vengas que con el cómic, que de Ultimate, que la poronga del toro, no. ¿Está? Nick Fury es blanco. Después lo habrán cambiado en otro universo, lo que vos quieras, ¿está? A mí Miles Morales, por ejemplo, que me lo preguntaban la otra vez, a mí no me molesta, ese es otro Spider-Man, no es Peter Parker. Si a Peter Parker me lo ponen negro, bueno, está. Lo que sí me jode es que ya empiecen a haber 50.000 Spider-Man, ¿no? Tenés el auto Spider-Man, el Hammond Spider-Man, la bailarina princesa Spider-Man, ¿entendés? Son todos Spider-Man, boludo. El auto lo pican, no sé, le meten aceite de veneno de araña y se convierte en Spider-Man. Ya es una estupidez, ¿está? Pero bueno, yo qué sé. No lo leo, pero bueno, si me hubieran puesto Peter Parker, ahí me hubiera puesto medio bastante más bravo, ¿no? Bueno, me estoy yendo al carajo, como siempre. No es nuevo acá, chicos, esto no es nuevo. Lo que sí me jode es que se metan con los pibes. Y acá es donde me salta el tema del padrino, ¿está? El padrino así como mi ahijada, ¿no? Porque esto, ¿sabes qué me hace acordar? En la política, cuando, por ejemplo, sacaban a los pibes a pedir por una persona que se había ahogado en una marcha contra los gendarmes, que lo habían llenado de piedra, todo Maldonado. Los pibitos que no sabían ni quién era Maldonado, ni qué ni quién eran los tehuelches, ni qué carajo estaban pregonando. Queremos la vuelta a Maldonado en vida, no sé qué, bla, bla, bla. Padres de mierda. Así te lo voy a decir, porque vos no podés utilizar a tus hijos para acrecentar tu ideología o para, como es, justificar o defender tu ideología, ¿tá? Me parece no solamente patético, sino aparte me parece tan bajo, tan de poco padre, tan de, no sé, de poca madurez, porque aparte, por defender una película, estás usando a tu hijo. ¿Está bien? Estás defendiendo con otros lo que no tenés huevos vos para decir me gusta o no me gusta y ya está. Pero también, al margen de eso, andás a ver la plata que puso Disney para esto. Pero aparte lo hicieron tan berreta. O cuando sacaban, por ejemplo, los pibes acá en Argentina, a que escupan la figura de los políticos, a que escupan las figuras de los periodistas. ¿Está bien? Y vos decís, pibe, no estás ni entendiendo. ¿Vos te das cuenta por dónde estás llevando a tu hijo? Entonces entiendo muchas veces esto que yo hablaba al principio de las redes sociales, donde te decían, si no te gusta no lo mires, si esto no es para vos, van a venir los heteros panzones, vírgenes, gay, no sé cuánto, reprimidos, a defender lo de She-Hulk, a defenestrar, todo un montón de zaraza de gente cordera que no tiene los huevos suficientes para agarrar y decir, está bien, yo la miro, la apoyo porque quiero la inclusión, lo que sea, pero esto es una mierda. ¿Está? Entonces yo me doy cuenta ahora, cómo estamos criando y cómo estamos. Yo entiendo todas las voces, y escucho todas las voces, y te juro que todos tenemos derecho a expresarnos como quieramos y todo lo que vos quieras. Pero estamos creando gente que no tiene capacidad para racionalizar, no tiene capacidad. Esto es como el Batman cuando le pone el coso acá y empiezan a transmitirse los pensamientos, no sé qué, y quedan mogolizados. Bueno, estamos haciendo una generación de corderos, una generación que no es crítica, que no tiene autocrítica, que no puede decir, no, bueno, mirá por dónde me están llevando. Y eso es lo que hacen con los corderos o las vacas. A las vacas las ponen en un túnel, las vacas ni saben a dónde van, y cuando van pasando, pumba, pumba, pumba. Y esto es lo que va a terminar pasando con Orwell, como decía 1984, es exactamente lo mismo. Los van llevando, los tipos ni saben a dónde lo están llevando, solamente van por una cuestión de orgullo o una cuestión de, quiero que esto, a ver, estoy tan mal en mi vida que necesito pertenecer a algo, necesito tener una batalla, ya sea por lo LGBT, ya sea por Marvel, ya sea por Disney, ya sea por lo que sea. Entonces me tengo que poner de ese lado. Lo que pasa es que no están viendo lo que están haciendo. Y yo creo que no se están dando cuenta. Y esto también pasa, y no me canso de decirlo, 1000 disculpas, chicos. No voy a decir más el nombre del youtuber, ¿no? Porque no me interesa hacer quilombo, sino que quiero ver algo. Esto me di cuenta, a mí me indigna mucho cuando, por ejemplo, vos pedís una donación y 2 minutos, porque no podés pagar algo, y 2 minutos después
estás diciendo que te vas de viaje a la Comic Con, ¿no? Te vas a viaje, te estás vacunando para el coso. Y la gente parece que no se da cuenta o no le importa. Y ese efecto, porque hoy lo estaba viendo en los portales, ese efecto es el mismo efecto de la gente que sale a decir: no, vos no podés opinar porque sos grande, vos no podés opinar porque esto, si opinás que She-Hulk tanto, sos homofóbico, si decís que She-Hulk que tanto, no sé, no entendiste nada, no es para vos, no lo mires, ¿entendés? Entonces estamos creando una cultura en la cual dejamos pasar todo. O sea, bueno, si no me gustan, no me importa, no me involucro, está todo bien. Está bien, y eso, que no son los verdaderos fans, al margen. Pero supongamos que es una nueva especie de fan, los tipos están dejando pasar todo, y va a ser el día de mañana que van a decir: che, mirá, capo, te bajo el sueldo a la mitad porque, no sé, porque quiero meter un afroamericano a trabajar. Por ejemplo, afroamericano, bueno, no me importa, mi familia comerá arroz todos los días, no hay problema. ¿Entendés? Y se lo van dejando de subvertir, se van dejando perder todo tipo de derechos, y así vas a llegar a 1984. ¿Está? Yo no estoy haciendo ni ¿cómo se llama? Ni apología de la conspiración, ni nada. Yo digo que yo veo eso. ¿Está? Entonces, es como cuando todo el pueblo agacha la cabeza a lo que le dice al político, y falta uno solo que se levante y diga: no, basta de esto. Y las masas, porque el hombre masa, yo ya lo expliqué en un video, el hombre masa reacciona así. ¿Está bien? Entonces, hoy en día se están dejando subvertir. ¿Está? Y me parece patético. Me parece aparte bastante como... No es que me dé miedo, sino como bastante... preocupante esa actitud que está tomando la humanidad hoy en día. Y no estoy hablando, porque la humanidad tendría que estar yendo a que todas las personas somos iguales por el hecho de ser iguales, por ser seres humanos, no porque si sos negro, no porque si sos blanco, no porque sos mujer, no porque sos amarillo, gay o lo que sea, somos iguales. Y acá lo que están haciendo es, entre la interseccionalidad y todo ese tipo de cosas, cada vez agrietándonos más. Y acuérdense como, por ejemplo, Carlomagno fue que conquistó su imperio, dividiendo y venciendo. ¿Está bien? Entonces, a mí me preocupa mucho. ¿Por qué decirlo del youtuber? Y lo digo, capo, porque yo estuve viendo en ese directo, justo me mandan un mail diciendo: ¿viste lo que dijo Pablo? No sé qué. Bueno, lo dije, perdón. Bueno, no importa, me mandan un link con el cortecito, voy y lo miro, y estaba diciendo otra cosa, y me quedé un rato a mirarlo porque me interesaba de lo que estaba hablando, del tema, no él, el tema que estaba hablando. Y en un momento dice: bueno, no sé qué, me compré esta cámara, tener mejores cosas, porque aparte habla de salir a hacer mejores entrevistas y eso, y la cámara que si es la que yo vi, es una cámara de computadora, o sea, no sé a dónde la conectás, pero bueno, ponele una tablet, no sé. Ya no me meto ahí. Y les pide: por favor, dónenme porque no puedo esto, no puedo lo otro. Y 2 minutos después, bueno, dice que se va a Brasil, que se vacunó para esto. Y la gente hace el mismo efecto de los portales. Lo sigue viendo, lo sigue comprando, le sigue donando, le sigue esto y no lo ve. No ve lo que está pasando, no ve el cómo maneja a esa gente, ni el cómo le está metiendo el dedo en el orto. ¿Entendés? O sea, es lo mismo que los portales. No, bueno, está bien, no hay problema. Si no es para vos, me callo, miro para otro lado y sigo consumiéndolo. Y me parece, y no es porque el chico que haga lo que quiera, no me calienta, sino que digo que ahí fue cuando vi eso y se me cayó la gotita en el tanque, y dije: es el mismo efecto que la gente de Disney. Están viendo lo que les hacen, pero no tienen la capacidad o de darse cuenta, o de reaccionar, o de hacer algo al respecto. Me pone loco, boludo, te juro que me pone loco. Me pone loco que la gente no se dé cuenta, que la gente le estás mostrando en la cara lo que estás haciendo y no se da cuenta. Porque acá nadie está en contra de que haya una sirena negra. No, lo que estamos en contra es que te cambien el cuento de la sirenita. ¿Está? Que te cambien la raza de la sirenita.
Eso es lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo ahí, estás dando un mensaje. Y ahora voy a entrar en la nota, perdón, pues me fui al carajo, pero la verdad que esto es una catarsis, para mí la comparto con ustedes. Ustedes saben que esto para mí es un video de amigos, y si me escucharon hablando con Alma, se van a dar cuenta que es como si estuviéramos hablando con Alma, pero estoy hablando con ustedes. Ese es el clase de contenido que estoy haciendo, que voy a hacer. Este video iba a durar poco, pero yo me engancho hablando y es como una conversación, ¿no? La Sirenita, reaccionan de fanáticas al primer tráiler, se vuelven virales. Miren la pedorrada, Varios padres de la familia grabaron las reacciones de pequeñas fans que están muy emocionadas por la nueva versión de La Sirenita. Vamos a ser sinceros, con la mano en el corazón. ¿Cuántas veces se filmaron los padres cuando te llevaban al cine? Un poquito, así en el cine. Que antes no existían las selfies, ¿no? Pero ponele una fotito en el cine, alguna cosa así. Ahora, ¿quién se pone a filmar, boludo, posta? Si no fuera La Sirenita Negra, si fuera, no sé, unicornios, o si fuera, no sé, Shira. ¿Cuántos se ponen a filmar cuando tu hijo va a ver una película? Si no es por algo de esto. Si no es por toda la controversia que está pasando. Séme sincero. Si La Sirenita hubiera sido Ariel, la Ariel del cuento, ¿no? De la serie. ¿Vos te hubieras puesto a filmarlo? No, esto es toda una pancarta y un panfleto pedorro. ¿Está bien? Y encima es una manipulación de los pibes. Esto realmente tendría que ser hasta multado por utilización de los pibes. Y esto es muy de Disney. Esto es muy de contención de daño. Esto es de poner plata o de mandar un mensaje de que usemos a los niños. Y no me parece tan diferente al video que yo hice, de no se va a chupar sola. ¿Tá? De los padres llevando a boliches a sus hijos a ver, ¿cómo se llama? A ver shows de drag queen con un cartel de neón atrás y agarrándolos de la mano y diciendo no se va a chupar sola. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto no me parece muy diferente. La acción, la intención es la misma, cambiar el drag queen por padres con hijos, no sé, lo que vos quieras. Pero también esos padres llevaron a sus hijos a ese show para estimular una especie de, no te digo de enseñanza, sacalo es un segundo si querés, pero sí estimular una especie de, mire, con los chicos le estamos diciendo que pum, que pan, que ¿está? Bueno. Durante los últimos días muchos han hablado sobre el primer trailer de remake live action de La Sirenita, el cual dice 92, es que me gustaría ver qué anda. Mirá vos qué loco, ¿no? O sea, recién yo estaba leyendo la noticia y les dije, vos a ver cuánto da, porque vos te dice, durante los últimos días muchos han hablado sobre el primer trailer remake de live action de La Sirenita, 92%, y a mí me da a entender que están poniendo como, no sé, el tomatazos. Entonces, si vos no tenés, repito, hoy en día la curiosidad o las ganas de educarse de las generaciones de hoy no son como las de antes, no digo que sea mejor ni peor, solamente estoy diciendo que a mí se me dio por ir a ver lo de La Sirenita y abrí la pantalla, y hoy en día en la cultura de 140 caracteres estoy seguro que cuando vos tenés una impronta, nosotros no, pero por ahí la gente cuando tiene una impronta no es culo de ir a buscar en Google a ver qué significa o averiguar sobre un tema. Bueno, creo que la mayoría que lee esto ni siquiera entra a ver el 92% de La Sirenita, ¿no? Y como estos hijos de puta dicen live action de La Sirenita, vos entras al live action de La Sirenita y ¿qué te abre? Te abre esto, la del coso. Entonces voy a decir, el que no entra a ver dice, el 92% de la gente le gustó La Sirenita. Ahora, si vos entrás, tenés el link a La Sirenita de 1989, ¿no? Que el 92% le gustó, la crítica el 100% le gustó, y vos en un tráiler tuviste 4 millones de dislikes contra 400 me gusta. Ahí tenés como acostumbrados a que saben que hay mucha gente que le da paja hacer esto, te lo muestra, entonces la gente después va y repite como loro, mirá, si el tráiler tuvo un 92% de buenas críticas en Rotten Tomatoes, si alguien le da bola a Rotten Tomatoes, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la gente que está defendiendo este tipo de cosas le da bola porque es una forma de justificar lo que ellos están diciendo, ¿no? Bueno, nada, eso.
el cual fue lanzado durante la Expo 23. Afortunadamente se da mucha atención a aquellos que se quejan de que la actriz Halle Bailey sea la protagonista. No se están quejando de que Halle Bailey sea la protagonista. Se están quejando de que la sirenita le cambiaron la raza, que es diferente. Porque si Halle Berry hiciera una película, no sé de qué, ponele, una película romántica, nadie se estaría quejando, porque no es en contra de la actriz. Pero estos tipos te cambian la retórica para decirte que es porque es negra y porque es Halle Berry, que todos están en contra de la actriz. Y eso es mentira. ¿Está bien? Y eso es lo que hacen las izquierdas y los que hacen los progres. Cambiarte la realidad para llevártela al lugar que ellos quieren. ¿Está bien? Acá nadie está en contra de la... A ver, nadie está en... Lo que pasa es que, bueno, justo con el tema de Samuel Jackson, es un re buen actor, entonces lo dejan pasar. Pero también eso es una hipocresía. ¿Está bien? Al margen de lo que vos quieras. Ahora, bueno, es una hipocresía. Mientras que se ignora a las personas que están muy felices por este casting, lo cual son muchas y son a las que va dirigida esta nueva versión del clásico animado. ¿Ves? ¿Ves cómo estamos separando las aguas? ¿Ves cómo estamos haciendo grietas a las cuales van dirigidas? Los chicos, yo me acuerdo, lo que pasa es que no recuerdo... a ver, por ejemplo, Brave Star. Brave Star era una película, era un dibujo animado donde había un sheriff, una cosa así, que tenía un caballo que se transformaba como en su compañero y se paraba en dos patas y tenía un escopetón espectacular, ¿no? El tipo no era blanco. Y yo nunca me preocupé porque no fuera blanco. Y me encantaba. Está bien, y no estoy diciendo, ay, no me veo representado, no pude jugar. No, era Braystar, me ponía el gorro de gozo y era Braystar. Y tenía un caballo blanco de juguete que era así de chiquito, lo paraba en dos patas y era mi compañero. Y jugaba, y me cagaba de risa. Entonces, esta cuestión de pensar que los chicos están pensando en la realidad, que los chicos están pensando en un montón de cosas. Yo creo que yo creo que te pones el coso de sirenita y vos sos una sirenita, no estás pensando en tu piel, no estás pensando... Eso se lo imponemos nosotros los más grandes. O los llevamos a enseñarles, como hacen estos padres, que el color importa. ¿Tá? Porque si vos a un pibe no le decís, mira, vas a tener una sirenita negra, el tipo no está pensando en colores. Está pensando en toda la maravilla que está mirando. Llevándolo a otros momentos, a otros mundos. ¿Tá? No está pensando, yo no puedo ser sirenita porque soy negra. No, eso se lo ponemos nosotros los padres. Desde que se anunció la actriz darle vida a Ariel, hubo algunas quejas, dado que el personaje... algunas quejas. ¿Ustedes vieron los dislikes? Creo que de 400 dislikes habían como 4 millones de dislikes. O sea, algunas quejas, yo diría, hubieron algunas personas que les gustó o estuvieron de acuerdo. No algunas quejas. Desde que se anunció la actriz para darle vida hubo algunas quejas, dado que el personaje animado era una adolescente blanca y pelirroja. En esta ocasión se trata de una afroamericana. La actriz cantante Halle Berry es conocida por la serie Grown-ish, así que por el dúo Chloe y Hale, junto a su hermana Chloe Bailey. Sobre todo en los últimos 6 años se ha difundido información sobre que es importante que todas las personas se vean reflejadas en el cine y la TV a lo largo de su historia. Pero si pueden estar reflejadas. Podés hacer historias nuevas, podés hacer universos nuevos, podés hacer cuentos nuevos. Está bien, lo que pasa es que no querés laburar, querés explotar y sobreexplotar y volver a explotar todas las franquicias que tenés. Porque aparte podés poner actores negros, actores trans, actores transexuales, lo que vos quieras. Vos podés hacerlo. Lo que pasa es que no tenés fe en ese tipo de cosas. Es lo que te digo con la Spider-Man paralítica. ¿Hacé una historia para chicos paralíticos? No. Y lo que pasa es que no sé quién me la va a comprar. Entonces no te importa realmente que ese chico se vea reflejado en un cómic o en la pantalla. Lo que te importa es vender. Y además quedar como un copado. Casi siempre estaban encasillados en papeles estereotipos, como la inclusión se trata de que veamos diversidad en todas sus posibilidades y que se dejen de encasillar a las personas con su apariencia física. Sí, bueno, ¿sabes qué? Decíselo al chino que hizo Obi-Wan Kenobi,
al que trabajaba con Riva, que lo habían puesto con un coso, con un plato, como si fueran los japoneses que decían que cultivaran el arroz. Decíselo a él a ver si no lo están encasillando con ese gorro. En una lejana galaxia. Con los siguientes videos muchos descubrieron lo importante que es la presentación en los medios, pues las reacciones de las niñas al color a ver a Ariel son conmovedoras. La mayoría de las princesas de Disney son blancas y ya es tiempo de que veamos a más princesas. Otra hipocresía. Están diciendo que no, las mujeres no tienen que ser princesas, que tienen que ser mujeres fuertes y empoderadas. Y volvemos a poco a la retórica de volver las princesas. Porque me acuerdo en un momento que dijeron no, porque las chicas no tenemos que encasillarlas en princesas, en esto, lo otro, lo demás. Ahora volvemos al tema de las princesas. ¿Vos te das cuenta cómo son una contradicción con pata esta gente? Que son veletas y van dando vuelta y no te dan un mensaje claro. Porque si vos tenés un mensaje claro, decís, empiezo acá y voy acá. Y seguís una coherencia lineal. No, estos van, queremos esto, pero capaz que por aquí un poquito y si le doy por acá otro poquito. ¿Entendés? Bueno. Estadística mucho menos blancos que a la mayoría de las personas que habitan en el mundo. Pues estadísticamente hay muchos menos blancos que personas de color. Perfecto. Si vas a poner esta política de minorías, vamos a representar más a las mayorías. Ponele que es verdad. Me cuesta pensarlo. Pero ponele que es verdad. Entonces, ¿qué pasa con la comunidad LGBT? Son minorías. ¿Por qué no le das preponderancia a los heteros? Por ejemplo. ¿No? Entonces, a mí no me importa que hayan 25.000 películas de homosexuales o de la comunidad LGBT. Me encanta, está perfecto. Que tengan contenido en los que ellos se vean reflejados y nos puedan enseñar un poco más de esas cosas a quien le interese verlo. Me parece genial, pero coherencia. Me estás diciendo que tenés más representación negra, por eso haces cosas con más negros. Entonces, ¿cómo hacemos con las minorías de la comunidad? ¿Te das cuenta cómo van y cómo son veletas? Mientras, vamos a ver un poco. Mientras paseo por TikTok, sigo viendo a los padres filmar a sus hijas reaccionando al tráiler de La Sirenita. Entonces, en lugar de enfocarme tanto en lo negativo, pensé en mostrar un hilo de niñas pequeñas negras que están emocionadas de ver su princesa favorita parecerse a ellas. Primero, uy, mirá. A ver, para, esto es en vivo. Esto es en vivo. ¿Quién me está llamando? Y me está llamando Alma TV. Y miren, miren, Alma TV, a ver si se ve ahí. Pará, Alma TV. A ver si puedo enfocarla esta porquería. Alma TV. No lo enfoca bien, a ver. ¿Quién habla? ¿Eso es la casa del pastelito? Pastelito tu vieja. Pero tu vieja es una santa, boludo. Una santa que Dios la maldijo con Alma TV. Escúchame, yo te estoy diciendo una sola cosa. Estás saliendo en vivo y me estás cagando en vivo mi video. ¿Video de qué? Estoy haciendo mi video de La Sirenita. Estás saliendo en vivo. Acabo de grabarte llamándome y cagándome el directo. ¿Está? Me disculpo. Y está saliendo en el video. Así que. Yo mandé un mensaje y claro, Gustavo después nunca te contesta. Claro. No te contesta texto, nada. Es que en realidad pensé que te estaba yendo a laburar. No estoy sintiendo el ruido de tu laburo. Hoy me pasan a buscar porque hay paro. Ah. Estás en diva. Estás en princesa. No, ¿qué voy a estar en diva? ¿Te sentís inclusiva? No. ¿No te sentís? ¿No te sentís? Sería fea como inclusiva. ¿No te sentís como el manatí cinegrito? No le haría eso a las mujeres. Pero escúchame, ¿no te sentís como un manatí inclusivo en el cual te sentís re contento porque te van a buscar como una princesa y afroamericana? Yo como sirenita con mis patas peludas olvidadas. Impresentable. No le haría eso ni a Hans Christian Andersen, ni a los fanáticos de La Sirenita, ni a nada. Lo dejo a otra gente. Decime rapidito, para no hacerlo muy largo el video, decime rapidito, que ya sé que la gente vio tu video y todo, pero acá, para este video, ¿qué te pareció la reacción de las pseudo madres filmando a sus pseudo hijas en su pseudo reacción al ver a La Sirenita?
¿Vos viste las reacciones? Estoy justo, me agarraste cuando empiezo a ver las reacciones. Por eso quiero saber tu apreciación y después continúo con el video. La verdad que porque tampoco era que estaban con un super hype las gurisas. Pero ¿qué te parece de la utilización a vos? Decime tu opinión sobre la utilización de los niños. Hecho promoción, eso está armado. No solamente se nota en los videos, pero tu apreciación, ¿no te parece muy bajo llegar a utilizar a los hijos en políticas o en cuestiones que vos como padre tendrías que saber defender? No, eso es de las compañías, eso está armado por la compañía y aparte o sea, los tipos lo hacen para tratar de salvar esto que es un barco a la deriva. De hecho va a haber inclusión también en el musical que se hace en ABC de La Sirenita. Yo lo subí, creo que fue a principio de año. También se va a cambiar en el musical. Pero aparte, vos te fijás, yo hasta ahora vi un solo video de esto, de la nota, y vos te fijás cómo los nenes están más preocupados en ver lo que dicen los padres cuando dicen alguna cosa, que lo están filmando, que en realidad porque, a ver, están mirando todo el tiempo a los padres, miran la cosa y miran a los padres. Entonces vos te das cuenta que eso está armado, no es algo espontáneo. Y al menos te da que pensar, ¿no? De que está armado, porque te da para sospechar, y eso es lo peor, cuando vos haces una promoción y te da para sospechar, o al menos hay cosas que decís, qué raro esto, ya no tiene impacto, porque ya te está, o sea, te está dando la duda de si eso no está armado. Entonces... Bueno, Adma, te tengo que dejar porque el video se me va a hacer larguísimo. Bueno, dale. ¿Lo hablamos en el directo que vamos a hacer seguramente del Averno el fin de semana? Bueno, dale. Dale, te mando un abrazo y que tengas buena jornada laboral. Bueno, igualmente. Chau, Chipalito. Chau. Bueno, chicos, prometo que me olvidé de poner el coso en mute y les juro por Dios que no estaba armado. Alma siempre me llama a esta hora y más cuando se va a laburar, porque lo acompaño en su viaje laboral por colectivo, ¿no? Por eso le dije no pareciera que tuviera el ruido. Así que nada, bueno, sigamos. Mil disculpas por esta intromisión entre nuestra charla. Bueno, vamos a mostrarlos un poquito. Yo quiero mostrarle esta parte, ¿ves? La chica está mirando. Pues este es el único video que vi. Creo que los de otros no lo vi. Acá está, empieza la escenerita. La filma. La chica parece estar metida en ese mundo. Acá viene la hermanita. Pero, yo quiero... Cuando aparece Ariel. A ver si es por acá. ¿Ves? Mira. A ver, por acá. La chica se ve que está metida, inmersa. ¿Está? Acá no están mostrando si fue la parte que apareció la sirenita. Pero mirá cómo está mirando más. Cómo la madre está induciendo a lo que dice la chica, ¿no? Sigamos. A ver este. Este también no lo vi. Este solamente lo adelanté a ver si encontraba. Pero fíjate, acá está mirando el coso. Aparece... A ver, sin sonido. Yo te voy a decir una cosa. Si vos tenés hijos, seguramente vos miralos a tus hijos. Y cuando están mirados así inmersivos, que están como tarados mirándolo, babeando hacia el costado mirando, no te dan ni bola. No te dan ni bola. Ojo, no digo que haya alguien que cuando ves, acá aparece. Vos fíjate, cualquier niño cuando te pone un tema de que algo que le gusta, se pone loco por la canción, no por lo que aparece. No porque aparece la protagonista o Ariel. Vos podés estarlo mirando y escuchan la música de la sirenita y automáticamente van y ven. No es por la sirenita en sí, es la música. Y son muy, muy inteligentes en haber puesto la parte que cantan con la sirenita. Es más, de hecho, me pasa que en el coso de Willow, que vi de Willow, yo no sé mucho de Willow. Me acuerdo de la película,
y me gusta la película, pero nunca fui un paso más allá de Willow, ¿entendés? Entonces hay muchas cosas que yo no sé si están bien o no. Y eso es como una especie de efecto Mandela, ¿no? Vos empezás a mirar una cosa, no lo recordás y tomás como cierto esto. Y estas generaciones no van a pensar que Ariel era blanca. Estas personas van a pensar toda la vida que Ariel es negrita. Y está bien, no hay problema. Pero no es así. ¿Está bien? Sigamos mirando un poquito más. Porque aparte, la truchada no es que las toma de sorpresa. Porque estoy seguro que esas nenas sabían que la sirenita iba a ser negra. ¿Está bien? O sea que no es una sorpresa. Sorpresa sería que nadie estuviera mirando, ¿cómo se llama? Supiera nada de la sirenita, nada. Y de pronto nadie dijera nada, nadie sepa que va a ser negro, nada por el estilo. Y de pronto aparece y digo, ¿qué es eso, la sirenita? Ay, mirá, es de mi color de piel. Ahí te la puedo llegar a creer. Tal vez. Pero aparte tampoco veo que la gente tenga así como una especie de alegría. Yo me acuerdo cuando íbamos al cine y aparecía nuestro héroe, era... ¡Oh! No sé, ¿entendés? Y aparte, en vez de preocuparte tanto con la mano en el corazón, en vez de preocuparte tanto en mostrarle que si es negra o es blanca, la sirenita o lo que sea, ¿por qué no le decís a tu nena que se vaya más para atrás? Andate un poquito más para atrás, nena, porque te vas a quedar sin ojos. Ahí te das cuenta que los padres ya directamente ni siquiera, mirá, ahí no, mirá, esto es la muestra posta de que esto está armado. Cuando vos viste la parte de la sirenita que entra en la cueva, que se le ve la cola, cualquier nene se hubiera puesto recopado con eso. ¡Ay, la sirenita apareció! O cosas así, ¿entendés? Y acá, nada. Aparece y nada. ¿Sabés cuándo aparece? Cuando aparezca ella cantando. De vuelta, el tema de la música, de la canción. ¿Ves? Mirá cómo ahí no está, mirá, en esa parte tendrían que estar dándose vuelta y diciendo, mamá, la sirenita, o algo por el estilo. No me boludes. Porque, a ver, una cosa, te puedo cagar a vos que tenés por ahí 18 años, tenés 20 años, pero tipos grandes como nosotros, que ya hemos visto ahijados, sobrinos, hijos actuar, sabemos cómo actúa un pibe. Está bien, no todos actúan igual, pero el comportamiento de los pibes a cierta edad es más o menos parecido para todos. Por algo, las cuestiones como la psicología, la psicopedagogía, pueden saber cómo actúan los niños, cómo poder encauzar ciertas patologías y un montón de cosas. Entonces, no boludemos, por favor. ¿Cuál es la? A ver, vos imaginate qué tan mal debe estar esta gente. Supongamos que es real, supongamos que es verdad. ¿Vos te imaginás lo mal que tiene que estar esta pibita para ponerse contenta porque está viendo un personaje de color? O esto cuando ya han aparecido 50.000 afroamericanos en la televisión. ¿Entendés? Yo no, a ver, yo veo un héroe blanco y no me estoy poniendo a pensar porque es blanco, me pongo contento, un montón de cosas. Vos decís, bueno, lo que pasa es que estás acostumbrado a ver cosas blancas. ¿Y? Boludo, Blade, un montón de cosas, o sea, hay dibujitos ya con chicos negros. ¿Entendés que no es algo? Si vos me decís, es la primer película donde sale una chica negra, no existen los dibujitos, no entiendo nada, por ahí te la puedo entender. Pero ya no es ninguna sorpresa. No es algo nuevo.
repito, estoy seguro que si estás esperando a la sirenita ya sabes que es negra. Pero bueno, tampoco quiero ser malo. Esto es porque ya está estimulado por los padres. Yo a mi ahijada, si le empiezo a decir, mirá, vamos a ver esto, y va a aparecer este perrito, y va a aparecer este coso, le doy tanta manija que cuando aparece el perrito, ¡ay, tío! Por dentro de pensar, ¡ay, tío, mirá! Lo que vos me estabas diciendo. O lo que estábamos esperando, o la razón por la que fuimos a verlo. Esa es la reacción. No es la reacción de alguien que se sorprende por ver a alguien de su raza o algo por el estilo. No me pelotuden. No voy a seguir viendo porque se va a hacer larguísimo. Pero si ustedes lo quieren ver, están tomatazos. ¿Está? No lo voy a seguir dando vuelta porque esto ya es una parrapuchada. No, bueno, no me sale la palabra. Me parece una pantomima. ¿Está bien? Me parece algo re flojo, re bajo que los padres estén utilizando este tipo de cosas o estén utilizando a los niños para cierto tipo de cosas. Políticas, sobre todo. Así que bueno, chicos, me voy a tener que poner a editar porque estuve tan trabado en este video. Así que, bueno, nada, sin más, espero que les haya gustado un poquito el video. Me gustaría saber qué piensan ustedes en la caja de comentarios. Y bueno, nada, hasta la próxima. Como siempre digo, y si lo encuentro, game over.